El reciente repunte del 10% en los últimos 6 días marca algo crucial dentro del precio para el futuro de Bitcoin. Desde el bajo de 5 de febrero, el precio de Bitcoin se encuentra con una tendencia alcista superior a los 89 días de cotización, lo cual esto lo transforma en 3 meses o un trimestre del año. Este incremento, fue un incremento porcentual aproximado del 37-38% de su valor, bien, o si hablamos en cuestiones de capital, un incremento de 22.800, casi $23.000 de cotización, lo cual para hablar del precio de Bitcoin y encontrarse en una situación como la actual es un rendimiento bastante elevado. Pero vamos a ver en el próximo trimestre un valor más elevado o un valor inferior al punto que se vio el 5 de febrero de este mismo año. Bueno, como sabemos, a partir de este último bajo, el precio de Bitcoin empezó marcando una estructura que se conoce como una estructura de inicio, una fase donde el precio comienza a acumular y formar lo que se conoce como una diagonal inicial o leading diagonal, según la teoría de Elliott. Bien, es más que nada un movimiento inicial en 5 ondas, donde cada onda, como pueden ver en pantalla, es más corta que la anterior. La pata de la onda 3 es más corta que la pata de la onda 1, la pata de la quinta onda es más corta que la pata de la onda 3, entonces genera ese grado de compresión, ¿ok? Vean cómo el precio pasa de expansión a cada vez comprimirse más, por así decirlo, perdiendo esa fuerza, perdiendo ese volumen. Bueno, esto también aplica además para las ondas 4, bien, pero en sí es un comportamiento de inicio. Esto significa que viene la primera onda, una fase de corrección, bien, para recuperar los precios y órdenes que quedaron acumuladas anteriormente en el activo, y a partir de acá ver precios más altos, bien. Bueno, eso es exactamente lo que sucede, bien. Tenemos el primer impulso como onda A, la fase correctiva y la fase de expansión. Si estamos hablando de este comportamiento, hablando de un impulso inicial en A, significa que vamos a ver un impulso final en C. Bien, eso implica que tiene que ser un movimiento impulsivo. Y por lo tanto, la estructura actual favorece esa estructura y favorece ese comportamiento. Mayormente, hablando de este tipo de estructuras de Elliott, son estructuras correctivas. ¿Por qué? Bueno, el principal parámetro que tenemos a día de hoy para confirmar que todo esto es correctivo son dos. El primero es la ruptura del ratio 1. La ruptura de este ratio 1 implica que el precio no puede estar demostrando una onda 3. Por lo tanto, si no es una onda 3, implica que el crecimiento del precio no va a ser como sucede en etapas normales. Recordemos que siempre las ondas 3 suelen tener extensiones al 1.618, 2.618 y en raras ocasiones bien ratios del 2.236, pero el 2.618, para que ustedes se ubiquen, y el 1.618 se encuentran en zonas muy elevadas de precios, ratios de los 95.000 e incluso los $120.000. Cosa que en etapas de bear market y estructuralmente hablando no son viables, ¿se entiende? Entonces, por eso, como ustedes pueden ver, no existe una expansión a partir de estos puntos parabólica, como ya lo vimos en anteriores ocasiones, bien, como por ejemplo la ocasión que sucedió hace ya bastante tiempo, que es esto, que fue este movimiento por acá, que justo encima hubo un comportamiento de alta volatilidad por las elecciones en Estados Unidos, bien, donde el precio comenzó a acumular marcando fase de 1.2, 1.2, 1.2 y la expansión. Vean la diferencia de esta magnitud de movimiento a la magnitud del movimiento actual. Vean cómo en la etapa actual existe mucho overlap, o sea, existe mucho ruido estructural. Vean cómo el precio se impulsa, retrocede, tarda en impulsar, se impulsa, retrocede, y cada onda se solapa. Por tanto, lleva más al lado de que es una forma de ver agotamiento en el precio a que de ver un gran mercado ineficiente, o sea, que favorezca a las compras, por así decirlo. Bueno, este comportamiento de agotamiento va claramente enlazado con una estructura correctiva, y como pueden ver, al tocar el ratio 1, bien, que es el ratio mínimo especificado por Elliott más probable a generar reacción en fases correctivas, ya comienza a suceder una
una corrección a partir de este punto. Esto significa que a partir de acá el precio de Bitcoin se va a caer. No, bien, existen márgenes de hasta dónde, a partir de qué, etcétera. O sea, confirmaciones estructurales, lo que se conoce. Y también se conoce bien lo que se interpreta como un punto de invalidación estructural. Ahora, a lo que queremos llegar es que el precio de Bitcoin no está en una fase de expansión, no está en una fase de agudez y no está en un movimiento completamente parabólico. Por lo tanto, creemos que el próximo trimestre del precio de Bitcoin va a ser bajista. ¿Por qué? Bueno, primero es por el contexto geopolítico actual, con el conflicto en Oriente por el cierre del estrecho de Hormuz y todo este inconveniente con la reducción de la oferta del petróleo, ¿bien? Además, de decir eso, también tenemos para agregar que esto no puede ser considerado el final de un bear market y a partir de acá vivir un ciclo alcista. Bien, tenemos que tener por lo menos un bear market aproximado de un año de cotización y recién venimos 122 días. Por lo tanto, como ustedes se pueden dar cuenta, son las pistas que se van sumando al análisis para tener un sesgo claro en el mercado, no suposiciones y qué es lo que me conviene por que escuché esto y vi esto y el precio está rebotando acá y así. Bien, sino complementar toda una especie de análisis enlazado con lo fundamental, con lo técnico y con lo backtesteado claramente, para a partir de ahí sí obtener resultados. Creemos que el precio de Bitcoin la verdad está en un punto límite, que puede ser a partir de acá o desde precios más elevados, pero no con una agudez bien como la que está hablando muchísima gente, por que el precio de Bitcoin está marcando un movimiento alcista. Siempre hay que tener un sesgo claro y hay que tener una validación clara estructural. Y para nuestra perspectiva, el precio de Bitcoin debería reducir precios a partir de estos precios o de precios más elevados, pero no muy superiores, sino por debajo del área de los 90.000. Esta es nuestra perspectiva financiera.